El Deportivo, Dani Garrido. 11:03 de la noche, 1 hora menos en Canarias. Vamos con la información. Almudena Lopesino, ¿qué tal? Buenas noches. ¿Qué tal, Dani? Buenas noches. La última hora nos lleva hasta Pontevedra. La Guardia Civil ha encontrado muerto al presunto asesino de María Belén, la mujer de 52 años apuñalada esta tarde en la localidad de Mos, después de atrincherarse unas horas en una casa de Oporriño. Era su expareja y no constaban denuncias previas por malos tratos. Lara Capelo. Tras horas atrincherado en una vivienda de Oporriño, minutos antes de las 10 de la noche, un equipo de los GRS de la Guardia Civil ha entrado en el domicilio. Allí se lo encontraron muerto. El presunto asesino de María Belén había huido del lugar del crimen en coche. Lo vio salir del inmueble la hermana de la víctima, quien encontró el cadáver. Ella reside en la planta superior de la vivienda unifamiliar y bajó al escuchar ruidos. El cuerpo presentaba heridas compatibles con un apuñalamiento por arma blanca. De hecho, el suceso se investiga como crimen machista. Este suceso ha conmocionado al municipio de Mos. Esta tarde se ha celebrado un minuto de silencio y mañana habrá pleno extraordinario para decretar el luto oficial. De confirmarse este nuevo crimen machista, serían 6 las mujeres asesinadas por sus parejas o exparejas en lo que llevamos de año. Recordamos que el 016 es el teléfono para pedir ayuda. Si estás siendo víctima de malos tratos, es gratuito, no deja rastro en la factura. Hay que borrar la llamada, eso sí, del registro telefónico. Y Adif ha dicho esta tarde que están revisando una treintena de puntos en las vías de Rodalies por las tormentas de los últimos días. Mañana se esperaba normalidad y que los usuarios pudieran utilizar el servicio en su totalidad, pero Renfe acaba de informar de que este lunes habrá tramos cortados en varias líneas que se tendrán que hacer en autobús. Sergi Caballero. Sí, el Gobierno había anunciado que a partir de este lunes la red de Rodalies volvería a funcionar a pleno rendimiento, pero a la hora de la verdad no será así. En un comunicado enviado después de las 9, cuando muchos usuarios ya criticaban el silencio de la compañía, Renfe ha concretado que para poder ofrecer todo el servicio tendrán que tirar de autobuses. Este transporte se habilitará en los tramos donde la seguridad de los trenes sigue comprometida. Los buses cubrirán nada menos que varios tramos de hasta 10 líneas de Rodalías. Dicho de otro modo, solo habrá 6 líneas que en principio los usuarios podrán recorrer de principio a fin en tren: la R2, la R2 Sur, la R16, la 17, la RG1 y la R11. El Gobierno, para evitar el previsible caos, ha reunido 230 autobuses que ha hecho venir de diferentes puntos de España. Y de la crónica internacional, el regreso a casa de Liam, el niño de 5 años detenido junto a su padre por la policía migratoria en Minneapolis. Ahora lo ampliamos y les contaremos el último ataque de Rusia en Ucrania, que ha matado a 12 civiles, y en Gaza el sonido del paso de Rafah, el cruce que conecta la franja con Egipto. Hoy ha reabierto parcialmente después de año y medio cerrado al tránsito de personas. Nos queda la previsión del tiempo. Leonardo, es la nueva borrasca, la sexta consecutiva que afecta a España y que dejará lluvias en todo el país durante los próximos días. Lucía Hernández, buenas noches. Buenas noches. Mañana va a haber aviso amarillo por deshielo en Ávila y en León, y mismo aviso por fuertes vientos en Valencia, Albacete, Murcia y Almería. Va a ser un día muy lluvioso. Hay aviso amarillo por lluvias en Galicia, Castilla y León, Extremadura y puntos de Andalucía, donde además caerán tormentas. Eso sí, a lo largo del día se irán aclarando, sobre todo en la cuenca mediterránea. En cuanto a las temperaturas, vamos a estar alrededor de los 10 grados en toda la península, subirán hacia los 15-16 en el litoral cantábrico, sobre los 17 en el Mediterráneo, llegando a los 20 en Murcia. Y en Portugal, el Gobierno ha aprobado un fondo de 2.500 millones de euros para los afectados de la borrasca Christine, que ha causado 9 muertos en el país luso. Brais Suárez. Sí, la lluvia vuelve con fuerza cuando todavía siguen muy presentes los destrozos de la última semana. Por ejemplo, 160.000 personas llevan 5 días sin luz. En las labores de reconstrucción, muchos portugueses están corriendo grandes riesgos y se han producido más de 500 heridos. Miles de operarios también se afanan sobre el terreno y el Gobierno, que ha aprobado ayudas millonarias, extiende el máximo nivel de emergencia hasta el próximo domingo. Además, advierte de que será necesario evacuar algunas zonas ante las inundaciones inminentes. La imagen de un niño de 5 años detenido por los agentes migratorios del ICE hace casi 2 semanas en la ciudad de Minneapolis ha despertado una gran indignación en Estados Unidos. El pequeño Liam fue llevado junto a su padre a un centro de detención para migrantes. Ayer un juez federal ordenó su puesta en libertad. ¿Cómo estás?
Y también la de su padre. Y este sonido que estamos escuchando es del momento en el que ambos están subiendo al avión de regreso a casa, a Minneapolis. El número de detenciones a familias migrantes en Estados Unidos, incluidos niños pequeños, arrestos que realizan el ICE y la Policía de Fronteras, se ha triplicado en los últimos 4 meses. Son datos del Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos. Guillermo Durán. Las cifras están aumentando y, según un análisis independiente del proyecto Marshall, ha concluido que al menos 3.800 menores de 18 años, incluidos 20 bebés, han sido detenidos por los agentes de inmigración de la administración Trump en 2025. Además, la agencia de noticias ProPublica ha descubierto que el ICE envió en ese año a cerca de 600 niños arrestados dentro del país a albergues federales construidos para acoger menores detenidos en la frontera. Desde luego, el caso más conocido, con la detención al niño de 5 años, Liam Conejo, y a su padre, en la entrada de su casa en Minneapolis cuando el niño regresaba del colegio, ha provocado desde entonces una oleada de indignación por la edad del niño en las calles estadounidenses. Los trasladaron a más de 2.000 kilómetros de distancia a un centro de detención en Texas. La orden del juez federal ha llevado a la liberación de ambos mientras esperan la decisión sobre si Estados Unidos les concede el asilo. Durante semanas les hemos estado hablando de los agentes del ICE, también de la Policía de Fronteras. Habitualmente tienen funciones distintas en lugares diferentes, pero ahora su trabajo es el mismo. El ICE, digamos, que actúa dentro de un estado, mientras que la policía fronteriza opera precisamente en las fronteras. Ahora ambos están bajo las órdenes del Departamento de Seguridad Nacional y tienen la misma función y la misma orden: detener a migrantes irregulares, cuantos más mejor. Lorena Carramolino, buenas noches. Buenas noches, Almudena. Aunque estos dos cuerpos tienen esta diferencia, el ICE actúa en las ciudades y la Guardia Fronteriza en las fronteras. Ambos han colaborado en las redadas ordenadas por Donald Trump, y esto se debe a que están bajo el mandato del Departamento de Seguridad estadounidense. Ambos también han colaborado en frenar las protestas en ciudades como Minneapolis, donde han muerto 2 estadounidenses tras recibir varios tiros, en este caso de la Guardia Fronteriza. Roger Senserrick es politólogo en Estados Unidos. Los agentes, tanto los que mataron a René Good como los que mataron a Pretty, eran gente con muchos años de experiencia. Estos son agentes que están acostumbrados, pues básicamente, a hacer de policías a gente que acaba de cruzar la frontera con México. Y el otro cuerpo, el ICE, ha aumentado sus efectivos en el último año. Ha pasado de 10.000 a 22.000 agentes desde que Donald Trump ha llegado a la Casa Blanca en su segundo mandato. Rusia ha matado a 12 civiles ucranianos con un dron que ha impactado directamente contra un autobús en el este del país, cerca del frente de guerra. Un ataque que ha coincidido con el anuncio del presidente Zelensky sobre la nueva ronda de negociaciones para un acuerdo de paz. John Jiménez, buenas noches. Hola, ¿qué tal? Buenas noches, Almudena. Bueno, serán esas negociaciones el miércoles y el jueves próximo en Abu Dhabi, y en la mesa se sentarán representantes de Kiev, de Moscú y de Estados Unidos. Lo ha anunciado Zelensky esta mañana después de que la reunión prevista inicialmente para hoy se aplazara. Este viernes el Kremlin confirmó una reducción unilateral de los ataques hasta el domingo, adelantada antes por Trump, pero cuando finalizaba ese plazo, hoy, un dron ruso ha matado a 15 mineros de la principal empresa energética privada ucraniana. Y no solo, otro impacto de dron, esta vez en Dnipro, ha dejado 2 civiles muertos. Para el presidente ucraniano, esta es una demostración más de que Rusia es la que tiene la intención de escalar el conflicto. Es el clima a las puertas de una semana en la que se espera que se celebre la segunda ronda de reuniones trilaterales entre Estados Unidos, Rusia y Ucrania. La primera ronda, celebrada este pasado 23 y 24 de enero, finalizó sin grandes avances. Israel ha reabierto hoy por primera vez en año y medio el paso de Rafah que une Gaza con Egipto. Belú Jiménez, buenas noches. ¿Qué tal, Almudena? Buenas noches. Está previsto que crucen 150 personas al día con controles muy exhaustivos, porque Netanyahu, así lo ha dicho, no quiere que se escapen por ahí supuestos miembros de Hamás. De momento hoy no ha pasado ningún palestino, aunque se prevé que sí lo hagan este lunes. Eso es, ningún palestino ha cruzado hoy por este paso de Rafah, a pesar de estar previsto para hoy su apertura. La jornada de este domingo se ha dedicado más bien a una especie de fase piloto para probar y evaluar el funcionamiento del cruce de cada mañana, cuando se espera que ya sí se permita la entrada y salida de personas, pero no de ayuda humanitaria. Los camiones continúan esperando así en la frontera egipcia. Esta fase piloto ha sido supervisada también por algunos funcionarios europeos, y además hoy hemos conocido que el gobierno de Israel ha ordenado a Médicos Sin Fronteras que abandonen la franja de Gaza a finales de este mes. Dice Israel que esta ONG ha incumplido los requisitos de estancia en la franja al negarse a entregar una lista con sus empleados palestinos. La ONG dijo el viernes que esto convertiría a sus empleados en objetivos de Israel y que es solo una excusa de Netanyahu para evitar que la ayuda llegue a Gaza. Este domingo al menos 2 palestinos han sido asesinados en ataques de Israel en la franja, y los ministros exteriores
líderes de varios países árabes han condenado en un comunicado las constantes violaciones del alto al fuego cometidas por Israel en Gaza. Irán ha advertido a Estados Unidos de que la guerra que habrá si les atacan será regional. Lo ha dicho el líder supremo Jamenei, y Trump ha hablado precisamente esta tarde sobre Teherán y un posible acuerdo que pasa porque abandonen el programa nuclear. Dice el republicano que ese acuerdo está en camino. Carlos Sevilla. Sí, en el conflicto entre Irán y Estados Unidos las negociaciones se mezclan con las amenazas. Después de que Washington reforzara su presencia militar en Oriente Medio, hoy el líder iraní Ali Jamenei ha advertido de que si Estados Unidos comienza una guerra, esta vez va a ser una guerra regional. Donald Trump, que este sábado aseguró que está habiendo negociaciones serias con Teherán sobre su programa nuclear, ha contestado esta tarde a la advertencia de Jamenei. Tenemos los barcos más grandes y poderosos del mundo allí, muy cerca. Con suerte llegaremos a un acuerdo. Si no lo hacemos, descubriremos si Jamenei tenía razón o no, ha dicho Trump en su residencia de Florida. En paralelo, hoy hemos conocido que, según la agencia Reuters, los máximos responsables militares de Israel y de Estados Unidos se reunieron el viernes en el Pentágono para abordar la crisis con Irán. Aquí en España, el PSOE y también el Gobierno han pedido al Partido Popular que condene los insultos que ha recibido hoy Pedro Sánchez en un mitin en Teruel por parte de una concejala del PP y exigen además que la expulsen. El presidente del Gobierno ha estado en Aragón en el último fin de semana de campaña electoral. Ana Fernández Vila, buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. Denuncian los socialistas que se trata de un incidente intolerable y le exigen a Feijóo la condena sin matices y la expulsión inmediata de la concejal del PP de un municipio valenciano que hoy ha tratado de boicotear el mitin de Sánchez en Teruel. Decía antes Pilar. Mientras el personal de seguridad la sacaba de la sala, el presidente se ha defendido. Sabemos perfectamente que quien insulta son aquellos que no tienen argumentos ni tampoco nada que ofrecer a sus sociedades. Y ha seguido con su intervención en la que se ha centrado en cargar contra el PP, empezando por su rechazo a la subida de las pensiones que hoy Sánchez ha querido dejar claro que el Gobierno aprobará. Digo a los jubilados y jubiladas de Aragón y de toda España que se van a revalorizar las pensiones sí o sí, con o sin el PP. Pero no ha aclarado cómo ni cuándo, ni ha hecho mención alguna a Junts, que también tumbó el decreto. Se ha afanado Sánchez en acusar al PP de estar plegado a la ultraderecha. Vox tira del ronzal y el PP allá que va. Vox, que es lacayo de Trump, ha avisado el presidente. Por cierto, que la concejala del PP que ha insultado a Sánchez es concejala en un pueblo de Valencia y ha mandado un comunicado esta tarde disculpándose. Adrián Sánchez. La concejala del PP, Belén Navarro, argumenta que la interrupción en el mitin de Pedro Sánchez para llamarle hijo de puta ha sido de forma espontánea y admite que esas palabras eran inapropiadas. Eso sí, no ha dimitido de sus cargos en Vallanca. En un comunicado esta tarde ha pedido perdón a los afiliados del PP por los daños que haya causado en la imagen del partido y ha asegurado que la crítica política es legítima, pero el insulto no lo es. El líder del PP también ha estado en Calatayud, en Aragón, mitin de Feijóo en el que ha mezclado la tragedia ferroviaria en Adamuz con la regularización de migrantes y el posible indulto al exfiscal general del Estado. Un Feijóo que acusa al PSOE de querer tapar a Adamuz con los migrantes, por ejemplo, pero hoy el que ha mezclado ha sido él, David Junquera. Y lo mezcla con dos ingredientes dispares. Buenas noches. Dice Feijóo que el Gobierno no tiene derecho a indultar a alguien condenado en el ejercicio de sus funciones. El líder del PP cree que el Gobierno se está valiendo de Adamuz para tapar el escándalo que supondría un indulto al fiscal general del Estado. Están aprovechando la tragedia de los muertos del AVE para indultar al fiscal general del Estado. Pero como decíamos, para Feijóo la utilización de los muertos del AVE por parte del Gobierno no acaba ahí. Son capaces de utilizar a los muertos de AVE para trasladar el interés por una regularización masiva. En referencia a la regularización, el jefe del PP ha seguido esparciendo la teoría que ya tuvo que matizar esta semana, la de que esto se hace con el objetivo de alterar el censo electoral. Digámoslo claro, no es un reparto de papeles, es un reparto de papeletas, queridos amigos. Sentencia Feijóo que España no es un saco sin fondo y que no puede acoger a todos los ciudadanos del mundo. Por cierto, mañana el líder del PP comparece en la Comisión de Investigación de la DANA y el
martes será el turno del ministro de Transportes, de Óscar Puente, sobre la tragedia ferroviaria de Ademuz y también para explicar la crisis de Rodalies en Cataluña. Natalia Santamaría. Feijóo comparecerá mañana para dar explicaciones sobre la información que recibió de Mazón durante la tarde de la tragedia. Lo hará en la mesa de la comisión a petición de PSOE y Sumar, con mayoría en esta mesa, después de que el líder del PP declarase el 9 de enero ante la jueza que investiga a la Dana, que intercambió 23 comunicaciones con el expresidente de la Generalitat. Óscar Puente también comparecerá en su caso el martes en el Congreso para informar sobre el accidente en Ademuz y para tratar la crisis de Rodalies en Cataluña. Decíamos que los pesos pesados de los dos principales partidos políticos, Sánchez y Feijóo, han estado arropando a sus candidatos en Aragón. Es el último fin de semana de campaña electoral antes de las elecciones autonómicas del 9 de febrero. La socialista Pilar Alegría ha defendido esta mañana la sanidad pública, mientras que el popular Jorge Azcón se ha referido al trasvase del Ebro. Radio Zaragoza, Fabián Barca. Desembarco de líderes nacionales en Aragón. El presidente del gobierno, Pedro Sánchez, arropaba a Pilar Alegría en Teruel. La candidata socialista denunciaba la privatización de la sanidad que, asegura, ha hecho la derecha. Ponía el ejemplo con el Hospital Obispo Polanco en la capital turolense. ¿Qué está pasando con el Obispo Polanco? Que le está abriendo también las puertas a la privatización. Ha externalizado los servicios de ginecología, de urología, de anestesia. En Calatayud, el presidente de los populares, Alberto Núñez Feijóo, en un mitin comida, alababa a Jorge Azcón como un candidato sin precedentes. Este último reiteraba su negativa al trasvase del Ebro. Nunca voy a pactar un documento en el que haya un trasvase del Ebro. Porque si tú defiendes a los agricultores, si tú defiendes a los ganaderos de tu comunidad autónoma, sabes que el oro más preciado que tienen es el agua. Y en Huesca, la dirigente de Sumar, Yolanda Díaz, ponía sobre la mesa los avances sociales y laborales conseguidos en los últimos años. Criticaba al PP, que dijo privatiza y que no ha permitido subir las pensiones. Otras formaciones, como Vox, reclamaron más orden y control en la implantación de renovables con una nueva ley. Este lunes, las 8 formaciones con representación parlamentaria se vuelven a enfrentar a un debate, esta vez en la televisión autonómica Aragón TV. Y Donald Trump ha hablado mucho este domingo. Esta misma tarde ha dicho que espera llegar a un acuerdo con Cuba muy pronto. De hecho, ha alabado a los cubanos. La isla ha visto agravada su crisis energética porque ha dejado de recibir el petróleo de Venezuela. Y allí, precisamente en Venezuela, ya está la enviada especial de Trump para negociar con el gobierno venezolano en esta nueva etapa después de la detención de Maduro. Natalia. Laura Dogu es la enviada a Caracas para la misión diplomática de Estados Unidos en Venezuela. La embajadora, que llegó ayer, tendrá reuniones con el sector público y privado para promover un plan de 3 fases impulsado por Estados Unidos que dicen terminaría en una transición democrática. La presidenta encargada en Venezuela, Delcy Rodríguez, ha proclamado una amnistía general para los presos políticos y el cierre del centro de detención El Helicoide. Y hoy se ha pronunciado la oposición, María Corina Machado. Seré presidenta cuando llegue el momento, dice, y denuncia también que aún quedan presos políticos en prisión. Trump, por su parte, habla de la necesidad de juntar a Delcy y a la oposición. Pues Donald Trump ha dicho hoy que las menciones a él en los papeles de Epstein desclasificados no le incriminan. Entre esos nuevos documentos aparecen varias fotos del expríncipe Andrés. El gobierno británico ha pedido este domingo que comparezca en el Congreso de Estados Unidos para dar explicaciones. Corresponsal en Londres, Lucas Font. Los documentos del caso Epstein han provocado un nuevo dolor de cabeza para el expríncipe Andrés. Una segunda mujer, cuya identidad no ha sido revelada, ha asegurado que mantuvo un encuentro con él en su residencia en Londres cuando ella tenía unos 20 años. Según ha asegurado su abogado a la BBC, el encuentro fue presuntamente facilitado por Epstein en 2010, cuando el multimillonario ya había sido condenado por incitar a una menor a tener relaciones sexuales. La presunta víctima está estudiando emprender acciones legales en Estados Unidos, mientras el gobierno laborista sigue presionando al hermano de Carlos III para que testifique ante el Congreso estadounidense. Andrés claramente tiene una idea clara de lo que estaba pasando y debería testificar porque las víctimas se lo merecen y lo necesitan, ha asegurado el ministro de Vivienda Steve Reed en una entrevista a Sky News este domingo. El expríncipe ya rechazó la petición del Congreso el pasado noviembre, al mismo tiempo que sigue negando todas las acusaciones.
Y un estudio de la Universidad Autónoma de Barcelona asegura que las bajas de maternidad y paternidad en España, aunque ahora duran lo mismo, 19 semanas, no han ayudado a que las mujeres alivien la carga. Los investigadores explican que hacen falta más medidas de conciliación y que únicamente con igualar los días de permiso no es suficiente para corregir desequilibrios en las tareas entre las madres y los padres. Nos lo va a contar nuestra compañera de Radio Barcelona, Gemma Alegrí. Los nuevos permisos de maternidad y paternidad no han reducido las interrupciones laborales de las mujeres. A pesar de la ampliación, ellas no vuelven antes al trabajo ni tampoco aumentan las jornadas a tiempo completo. Es decir, las mujeres continúan siendo las que se enfrentan a más trabas laborales. Pedro Manuel Bellón es profesor de la Universidad Autónoma de Barcelona y uno de los responsables del estudio. Tothom no surt del mateix lloc. Las dones ja parten. No todo el mundo sale del mismo sitio. Las mujeres parten de una desigualdad previa en el mundo laboral. Una particularidad en España es que tenemos un permiso de maternidad muy corto. Permís de maternitat molt curt. Sí, hay una excepción. Las mujeres que ganan lo mismo que sus parejas sí se benefician de la ampliación de los permisos. E insisten los investigadores que las desigualdades persisten donde ya las hay. Nosotros lo vinculamos a la teoría del efecto Mateo, que es una teoría de sociología que asegura que donde ya existía igualdad se potencia mucho más la igualdad y donde existía desigualdad se potencia más la desigualdad. El estudio se ha hecho a partir de encuestas a 1.800 mujeres en España cuyos hijos nacieron antes y después de la reforma de la baja de paternidad. Y este domingo ha muerto Fernando Esteso a los 80 años. El actor se hizo famoso en la década de los 70 por formar dúo cómico con Andrés Pajares. Era de Zaragoza, pero desde hace años vivía en Valencia. Adrián Sánchez. Fernando Esteso es uno de los humoristas más destacados de la segunda mitad del siglo XX. Junto a Andrés Pajares formó un dúo cómico que se convirtió en el más taquillero del cine español de los 70 y 80. Mañana a las 8 llega un camión blindado con 150 millones de pesetas que se tienen que quedar en depósito 24 horas. Tras 2 décadas de éxito que empezaron con la película Los Vingueros, se separarían porque, según contaron, estaban cansados de hacer siempre lo mismo. Esteso también tuvo éxito en el teatro, en la televisión y grabó varios discos de humor. La Ramona es la más gorda de las mozas de mi pueblo. Retrató la España de la transición cuando el país trataba de abrirse al mundo después de la muerte de Franco. Ha muerto esta madrugada en el Hospital La Fe de Valencia, una ciudad en la que residió durante las últimas décadas y en la que vive parte de su familia. Y hoy vamos a terminar con Bad Bunny. Debí tirar más fotos de cuando te tuve, debí darte más besos. Que ya lo sé. Abrazo las veces que pude. Ey, ojalá que los míos nunca se muden. El puertorriqueño que actuará en la Super Bowl el domingo que viene tiene 6 nominaciones en los Grammy que se entregan en apenas 2 horas en Los Ángeles. Nos lo va a contar Raquel García. Es la noche más importante para la industria musical, con Kendrick Lamar liderando las nominaciones. Las apuestas apuntan a que va a ganar el premio a Mejor Grabación del Año. Pero es Bad Bunny el que parte como favorito para conseguir el galardón en la categoría reina, el de Mejor Álbum por Debí tirar más fotos. 6 candidaturas tiene el puertorriqueño, que está viviendo su gran año y que ya se prepara para su actuación en el descanso de la Super Bowl. Otras favoritas son la latina Karol G, parece que no hay dudas de que va a ganar el premio a Mejor Álbum Latino, y Golden, de las guerreras del K-pop, peli de Netflix, que tiene todas las papeletas para llevarse el premio a la mejor canción. Y otra de las grandes favoritas es Lady Gaga, con 14 Grammy, una de las más premiadas de la Academia, que parte con 7 candidaturas. Las apuestas apuntan a que se va a llevar el premio a Mejor Álbum de Pop. También compite por Mejor Álbum del Año y Mejor Grabación. Abracadabra. No te veo bailando, ¿eh? Ya está, o sea, ya el de deportes, como es vasco y es de deporte, no sabe bailar. Yo no he dicho eso, se lo has dicho tú. Pues te digo una cosa. Yo no he dicho que los vascos no sepan bailar, ¿no sabrás bailar tú? Igual te hago un moonwalk de esos que lo flipas. ¿Un qué? Moonwalk. Ten cuidado a ver si te va a salir el hombro. No, porque voy a pilates. Lista, que eres una lista. Bueno, lo presino, gran curro, ¿eh? Eres una genia, venga, seguimos. Adiós.